Hola, hoy tenemos en este vídeo una de las funciones que más se pueden utilizar en Excel, que es la importación y la exportación de datos. Excel es una magnífica herramienta como intermediaria en caso de que tengamos un fichero que nos han pasado de alguna otra aplicación, como puede ser un SAP, como puede ser Navision, como puede ser de un servidor web, cualquier sistema que sea capaz de generar un fichero, Excel va a poder trabajar con él. Lo normal en estos casos es trabajar con ficheros de texto. Yo he preparado dos ficheros que tengo aquí preparados. Vamos a verlos. Son ficheros muy básicos en cuanto a estructura. Son este de ficheros que he llamado pueblos delimitado, donde hay una serie de localidades con una serie de campos. Están exportados de una base de datos. Y este mismo fichero lo tenemos, como yo lo llamo, sin delimitar. Ahora os explicaré qué significa cada una de esas cosas. Lo que primero que voy a hacer va a ser irnos a Excel, decirle que queremos abrir un fichero. Tenemos que fijarnos que aquí tengamos habilitado el mostrar todos los archivos, no solamente los de Excel, sino todos. Nos vamos a la carpeta y vamos a empezar por el delimitado. ¿Qué significa delimitado? Pues delimitado significa que hay algún tipo de carácter, que hay algún símbolo, algo que delimita, que separa los campos. Dependiendo de quién nos lo haya pasado y cómo nos lo haya pasado, esa información nos tiene que llegar. Lo normal es que haya un símbolo que siempre separe los campos, que sea siempre el mismo. Si no fuera así, en ese caso tendríamos que trabajar con, con las funciones, por ejemplo, de extraer o de hallar, que vimos en otro vídeo. En nuestro caso, ya cuando le hemos dicho a Excel que abra el fichero, como vemos aquí, ya aparece marcada la opción delimitado. Podemos especificar también dónde queremos empezar a exportar o importar la fila y cuál es el origen del archivo. Aquí hay que tener cuidado, no vaya a ser que esté codificado en algún otro sistema que luego no nos traiga bien algunos caracteres, como puedan ser las tildes, la ñ, etcétera. En nuestro caso, le vamos a decir siguiente. En esta pantalla, en la segunda pantalla del asistente para importación, lo que nos va a preguntar Excel es cuál es ese carácter que sirve para separar los campos. Normalmente viene marcada la tabulación, porque es uno de los caracteres que se suele utilizar. En nuestro caso no es este, sino que sabemos que nos lo han pasado con el separador de punto y coma. Entonces vamos a observar que en cuanto marque aquí la opción de punto y coma, aquí ya aparece la separación, porque como veíamos aquí en el ejemplo anterior, veíamos ahí que tenemos ese símbolo de punto y coma entre cada uno de los campos para delimitar dónde empieza y dónde acaba. También es conveniente saber que cuando hablamos de campos de texto, por si acaso dentro del propio campo hay un punto y coma que identifica algún valor, también se suele incluir un calificador de texto. El calificador de texto es ese símbolo que pone principio y fin al campo de texto. Aquí ya también por defecto me marca que es las comillas y si no, pues veis que podríamos elegir o bien la comilla simple o ninguno. Ya tenemos marcado el punto y coma como separador de campos y las comillas como calificador de texto. De todas formas, podemos comprobar que los datos están bien. Siempre hay aquí una vista previa que nos permite comprobar que no hay ningún corte. En este caso está bien. Le damos a siguiente. Y en esta última pantalla de la importación, lo que nos va a pedir Excel es que, si queremos, marquemos el tipo de campo. Tenemos la opción de general, que es como viene por defecto en la mayoría de los campos. Tenemos la opción de texto, tenemos el formato fecha. Si yo quiero que, por ejemplo, este campo de aquí, que claramente es una fecha, lo marco como un formato de fecha, podría decirle, bueno, si es en formato día, mes, año, si es en formato año, mes, día, etcétera. Yo lo voy a dejar con día, mes, año. Veis que también me está importando una hora, que en este caso no me sirve de nada porque simplemente he añadido todo ceros al no especificarse ninguna hora. Y también tendríamos la opción de decirle que no importase la columna si yo no quisiera que ese dato me viniese o quedase en la tabla final. En la pestaña o el botón avanzadas tenemos unos valores también muy importantes que hay que revisar, que es para indicarle cuál es el separador decimal, con qué símbolo se separan los números decimales y con cuál se separan los miles. Es posible que, dependiendo de cómo nos vengan estos datos, de cuál ha sido la configuración del lugar de origen, haya que tocarlos. En este caso,
no hay que tocar nada, está bien puesto la coma para los decimales, los puntos para los miles, así que lo guardamos y simplemente le vamos a decir ya a finalizar. Le damos a finalizar y aquí puedo comprobar que me ha traído perfectamente los datos. Cada uno de esos campos está bien delimitado. Puedo verlos que los datos han venido bien. Ahí están. Todas y cada uno de los campos que yo tenía sacados de esa base de datos han venido y me los ha importado correctamente. De todas formas, todavía estoy con un formato de fichero tipo TXT, lo puedo ver aquí, lo cual no tendría todas las funcionalidades que me ofrece Excel. Así que una de las primeras cosas que habría que hacer sería ir al menú archivo, decirle guardar como, y ahora sí decirle que me lo guarde en libro de Excel, por ejemplo, con el mismo nombre. Le daríamos a guardar y ahora ya tengo la hoja con todos los datos en formato Excel, válido para poderse utilizar. ¿De acuerdo? Esa sería, como decía antes, la primera versión, la opción donde tengo los campos delimitados por algún tipo de carácter. Bueno, vamos a ver ahora el segundo caso. Cerramos este y volvemos a abrir. Volvemos a decirle que me vea todos los archivos. Busco aquí y voy a coger la opción de esos mismos datos que tengo, pero sin delimitar, es decir, sin que haya ningún carácter que separe los campos. En este caso, el origen de la información viene del mismo sitio, pero a la hora de exportarlo yo he elegido que no haya separador, que cada uno de los campos tenga un lugar de origen o un punto de origen y un punto final. O dicho de otra manera, sería como si cada campo tuviese una longitud y yo sé en qué carácter empieza y en qué carácter acaba, en qué posición. Lo vemos ya que ya de entrada me marca Excel que va a ser de ancho fijo, no encuentra ningún carácter que delimite y por eso no me viene marcado. Me dicen que columna fila voy a empezar a importar. Y aquí el origen del archivo, pues veis que no me lo está cogiendo bien. Bueno, pues vamos a coger el estándar que es Windows, estará por aquí. A ver, este el último. Aquí, el europeo occidental de Windows, valdría. Le digo siguiente. Y en este caso, lo que yo tengo que decirle a Excel es dónde empieza y dónde acaba cada uno de los campos. Aquí vemos que hay una escala de números donde aparecen la longitud de todo el registro, ¿vale? Y Excel ha tomado o ha marcado una serie de cortes, que son estas líneas verticales, que entiende que pueden ser el corte de cada uno de los campos. En este caso yo veo aquí ya algunos errores, por ejemplo el corte debería estar aquí, no donde está, entonces puedo coger con el ratón, pinchar y arrastrar hasta la posición. Vamos a observar, siempre conviene asegurarse de que está cogiendo bien los datos. Aquí, por ejemplo, vemos que este dato lo va a coger con muchos espacios en blanco antes y después, así que lo puedo ajustar arrastrando también esta flechita. Lo mismo me puede pasar, voy a ver aquí que la hora y la fecha me las ha separado. Bueno, pues en mi caso, si yo lo quisiera junto, lo podría arrastrar de esta manera. Vamos a dejarlo para que sea el mínimo número de campos posible. Y en este caso, esta la voy a dejar así porque luego quiero que veáis otra cosa que voy a hacer. Compruebo que está todo bien, no ha habido ningún corte raro, así pues le digo siguiente. En este caso, bueno, no lo he dicho, pero lo lógico sería que en el origen me hubieran dado ya pues una pauta para decirme cuál es la longitud de cada uno de esos campos. Aquí lo mismo que hemos visto antes, es decir, decirle si quiero que algún campo me lo trate de alguna manera concreta y me he dejado este de aquí en blanco o como un dato que no me interesa importarlo, entonces lo voy a seleccionar, le digo que no me lo importe. En avanzada nos vamos a encontrar lo mismo de antes, el separador de decimal y el separador de miles. Y ahora le voy a decir finalizar. Aquí veo el corte, me lo ha hecho bien, todos los campos están bien importados. Y en este tercero que he cortado la fecha y la hora por separado, veis que solamente me ha traído la fecha y la hora no me la ha importado. Lo mismo de antes, ahora mismo tendría que venirme a archivo, decirle guardar como,
y aquí elegir que lo quiero en libro de Excel con este mismo nombre y le daría a guardar para tratarlo ya como un libro de Excel normal y corriente, ya que he conseguido traer todos los datos, ya no necesito tenerlos en formato TXT, además de que el formato TXT seguirá estando en su origen. Pues esto en cuanto a la importación. Como vemos, dos opciones de texto con dos casos distintos, con un delimitador de campos y sin delimitador. Veamos ahora el caso contrario. Es decir, yo ya tengo una hoja de cálculo, está en formato XLSX y lo que quiero es trasladarlo a un formato compatible con cualquier otro programa. Por ejemplo, un formato TXT o un formato CSV, bueno, o distintos formatos que tiene Excel para exportar. Esta es la hoja de cálculo, como decía, en formato XLSX. Los datos están separados por columnas y me vengo al menú Archivo. Le voy a decir guardar como y donde pone tipo, vamos a empezar eligiendo un formato texto plano de toda la vida, que sería un texto MS2. Le vamos a llamar pueblos formato texto, por ejemplo. Le digo guardar. Excel me va a sacar este mensaje informándome de que al exportarlo a otro formato, en este caso un formato tan sencillo como puede ser el TXT, se van a perder algunas de las características, como podría ser los formatos, etcétera, pero no es algo que ahora mismo me preocupe, así que le digo que sí, que estoy de acuerdo. Y vamos a ver cómo ahora, cuando me vaya aquí a documentos, tengo aquí el fichero en formato TXT de pueblos formato texto, que si pincho con el botón derecho y le digo que lo quiero abrir con el bloc de notas, me voy a encontrar que tengo el fichero perfectamente exportado y esto desde luego lo podría tratar ya con cualquier programa tipo base de datos para que me lo pudiese importar. Ahora vamos a hacerlo, pero con otro caso. Vamos a formarlo en otro formato. Vamos a cerrar este. Seguimos, le decimos no guardar y vamos a utilizar este formato XLSX y vamos a usar como fichero, como formato, un formato también muy habitual a la hora de trabajar con importación y exportación, que es el formato CSV. Lo vamos a llamar en formato CSV. ¿Vale? Le damos a guardar. El mismo mensaje que antes, es una opción que avisa siempre Excel de que se van a perder algunas de las características. No los necesito, así que le digo que sí. Nos vamos al explorador y aquí tengo el fichero en formato CSV. Lo podría abrir con el bloc de notas y aquí veo que me ha separado cada uno de los campos por el símbolo de punto y coma. Veo que he perdido pues, algún símbolo como la ñ, eso lo puedo solucionar luego a la hora de importarlo o bien haberlo exportado con esa corrección, pero tengo la misma información en los dos formatos que hemos visto, en formato TXT y en formato CSV. Vamos a ver un par de formatos más de exportación, aunque como ya he dicho antes, existen muchos y dependiendo de las necesidades podremos exportarlo de forma u otro. Antes, vamos a decirle, por ejemplo, a la hora de guardar en formato TXT, también podemos decirle que me lo guarde en formato TXT, pero delimitado por tabulaciones. De esta manera me aseguro que el fichero va a recibirse en su destino con esta estructura, no con las comas, por ejemplo, que veíamos antes en el formato CSV. También podemos decirle, por ejemplo, que queremos que nos lo exporte en formato web. En este caso, si yo elijo esta estructura, le digo, por ejemplo, que me exporte todo el libro o solamente una hoja en caso de que hubiera varias. Como en nuestro caso no hay más que una, nos va a dar igual elegir una que otra. Le vamos a dar el nombre este, guardamos. Este es el momento que nos pregunta cuál es la hoja que yo quiero exportar. Como solo yo tengo una, pues estaría bien así. Le damos a publicar. Y ahora veremos que en el explorador me ha salido de aquí el fichero con ese nombre. Lo vamos a abrir con Firefox, por ejemplo. Y veo que me ha conseguido convertir
el fichero XLS en una hoja de cálculo, perdón, en una hoja de cálculo, en un fichero HTML, que si miramos el código fuente, observaremos que has generado la estructura con un formato compatible con HTML. Vamos a ver por qué le costará un poco. Ahí está. Todo lo que ha generado es una tabla completa con todos los registros que había, fichero tan largo como el número de registros tengamos. Y en la parte superior pues aparece todo lo que es básico en una hoja HTML, como puede ser una hoja, pues unos estilos o unas características. Hombre, aquí lo correcto sería decir que no es una forma correcta de exportar una página para HTML. Si no nos queda otro remedio, pues esa opción es válida, pero siempre genera hojas HTML de un tamaño grande, de un tamaño tal vez exagerado, porque incluye todo tipo de información, como pueda ser una clase, las hojas de estilos, etcétera, ¿no? El fichero pues, puede irse a 800K, como veis aquí, que es un fichero lo suficientemente grande como para pensárselo dos veces. Pero como estructura o como opción dentro de Excel, vemos que existen todas esas. Bueno, pues esto ha sido un poco la clase de importación y exportación con Excel. Como ya hemos visto, hay muchas opciones, depende de lo que nos interese, pero recuerdo lo que he dicho al principio. Excel es una buena herramienta si lo que yo quiero tener es algo que me permita coger datos de un formato concreto y a través de Excel convertirlos en un formato más amigable o más indicado para poder trabajar con los datos. Pues esto ha sido todo. Os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias.